poquito un temita que habíamos dado en el primer parcial para empezar con todo lo que es anatomía dentaria. La verdad que para mí este es el tema más lindo de toda la materia, pero bueno, ya porque soy odontóloga, ¿sí? Claramente, ¿se acuerdan cuando estudiamos anatomía dentaria? ¿Sí? Cuando empezamos con las generalidades del diente, sabemos qué tejidos tiene el diente, sabemos que teníamos esmalte, dentina, cemento, repito todo esto básicamente porque ustedes ya lo conocemos, ¿sí? Esmalte, dentina, cemento, pulpa, ¿sí? Son tejidos que ya conocemos y a su vez también teníamos en la configuración externa del diente, sabíamos cómo la nomenclatura del diente es muy importante en este parcial. ¿Por qué? La nomenclatura, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que se dividía a la boca en cuadrantes, en cuadrante 1, 2, 3, 4? Hablábamos de que cada pieza dentaria a su vez tenía un número, sí, que era del 1 al 8, del incisivo central, al lateral, al canino, etc. ¿Alguno tiene alguna duda con nomenclatura? ¿O no? ¿Ya la manejamos bien? Diga, es momento. ¿De dónde se empieza a contar? ¿De qué lado? ¿El cuadrante o el diente? El cuadrante. Superior derecho. Nuestro. Superior derecho. ¿Tuyo o del paciente? No, nuestro ¿Y nunca, qué del baja paciente. el paciente? Pero es tuyo también, porque es tu cuadrante 1. Y se va como las agujas del reloj. Más fácil para pensar. Como las agujas del reloj. El 1 es el superior derecho, el 2 es el superior izquierdo, el 3 es el inferior izquierdo y el 4 es el inferior derecho. ¿Está? ¿Sí? Eso es el cuadrante. 1, 2, 3, 4. Digo por qué. Porque este parcial nunca voy a preguntar cuál es la cara oclusal del primer premolar inferior. Voy a preguntar cuál es la cara oclusal del 35. ¿Estamos? O sea que hay veces que ¿qué les pasa? En la pregunta no saben contestar, no porque no sepan la cara oclusal del 35, sino porque no saben cuál es el 35. ¿Sí? Entonces, recuerden, ese es el más usado, el de dígito 2. El cuadrante primero, después el elemento. El incisivo superior, el incisivo es el 1, el 2, el 3 el canino, 4, 5 los dos premolares, 6, 7 y 8 los molares. ¿Estamos? Hasta ahí. Recuerden también la dentición temporaria, ¿no? 5, 6, 7 y 8 y también 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, esto ya lo vimos. Bueno, perdón. Pensé que era más corto. Bueno, ahora, cuando nosotros veamos la nomenclatura, o sea, la configuración externa de la pieza dentaria, nosotros tenemos que imaginarnos, el diente es como un cubo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros estudiamos el cubo de este diente, había diferentes nombres de caras? Había caras que eran axiales a la pieza dentaria y había caras que eran... ¿Cómo se dirían las caras? Ya lo estudiamos. Dentro de las caras axiales tenemos las caras libres y las caras proximales. Y dentro de las caras no axiales se la denomina al borde incisal, a la cara oclusal o a la cara apical. ¿Se acuerdan de eso o nada? Sí. ¿Están dormidos? Vamos, que es lunes. Bueno, entonces, las caras axiales, teníamos las caras libres, ¿cuáles eran? Vestibular y palatina o lingual. ¿Y las caras proximales cuáles eran? Mesial y distal. ¿Cuál era la mesial y cuál era la distal? Muy bien, mesial es aquella que está más cerca de la línea media y distal es la que está más lejos de la línea media. ¿Sí? Después tenemos la cara oclusal. ¿En qué pieza dentaria tengo cara oclusal? Molares y premolares. ¿Y en qué piezas dentarias tengo borde incisal? En los incisivos y caninos. Muy bien. Y la cara apical es la que va en el ápice. Recuerden que es un cubo. Por más allá que la forma del diente es una cara, la cara apical. ¿Sí? Bien. ¿Por qué esto no lo puedo dejar de saber? Porque si yo
voy a estudiar cada elemento dentario, yo voy a hablar siempre de cara oclusal, cara palantina, cara incisal, o sea, corte incisal, o sea, no, es nomenclatura que tiene que ya ser repasada para este parcial. ¿Estamos? En la parte, el capítulo 8 de Figungarino, para nosotros como la Biblia misma, capítulo 8 de Figungarino, que es lo que más vamos a estudiar en este parcial, literalmente. La primera parte, toda la primera parte del capítulo 8 es las generalidades, o sea, lo de hoy. Yo tal vez no quiero que sepan todo, porque esta anatomía del capítulo 8 está aplicada, pero yo les doy una recomendación. Léanlo, porque es muy importante leerlo, ¿sí? Es muy importante por las generalidades. Léanlo porque les va a abrir la cabeza a cómo estudiar el diente, porque después les va a pasar que, ¿se acuerdan cuando ustedes agarraron por primera vez el Rubier en el primer parcial y leyeron la primera hoja y se querían largar a llorar? Yo también, ¿sí? Bueno, les va a pasar lo mismo cuando empiecen a leer anatomía dentaria y después es súper fácil, porque es un idioma distinto al que venimos hablando. ¿Estamos? Entonces es muy importante que ustedes lean el capítulo 8, no tal vez para estudiarlo de memoria la primera parte, digo la primera parte porque después ya sí, a la primera parte, sino porque les da vocabulario para entender lo que viene después. ¿Estamos? Bien. Ahora, los elementos dentarios en su configuración externa tienen... ¡Ay, me equivoqué! Me equivoqué, esa era la que se corte. Lo que pasa es que quería repasar. Bueno, los elementos dentarios básicamente tienen... Ay, va cómo se cerré todo porque yo lo tenía abierto. Los elementos dentarios... Vamos con esto, chicos, porque si no, nos demoramos. Esta es la original. Tienen elementos arquitectónicos. ¿Cómo puedo hacer para que esto sea mejor? ¿Alguien sabe? ¿Qué hago? En los 3 puntitos, no sé. No, pero que lo dejar en un PDF, entonces no puedo... Aprieta ahí arriba en las tres libritas. Ahí. No, del otro lado. No, sí, creo ¿Acá? Claro. Y por ahí lo ponemos más grande. Claro, ahí lo pongo más grande, pero no lo puedo poner por comunicación. Ah, no. Bueno, chicos, vamos a hacer Lo descargas. Tampoco, ya lo probé. Pero no dice Pero- presentar. A ver. No dice Presente. presente. No sé, yo me igual se ve bien. Ay, mira, se me cortó. Bueno, lo tengo que pasar así, lo tengo a mano. Bueno, entonces, dentro de los elementos arquitectónicos de las piezas dentarias, tenemos dos grandes grupos. Hay elevaciones y depresiones. O sea, nosotros ahora tenemos que mirar con una lupa el diente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se describe una pieza dentaria? Se va a describir primero el elemento en sí y después de describir el elemento en sí, vamos a describir cada cara que ya conocemos, o sea, la palatina, la vestibular, la axial, la proximal, etc. ¿Bien? Entonces, dentro de estas caras tenemos distintos elementos arquitectónicos. Tenemos depresiones y elevaciones. Dentro de las depresiones tenemos lo que se denomina surcos. Surcos como lo que uno ya sabe, lo que es un surco, ¿sí? Tenemos surcos del desarrollo, surcos suplementarios y otra depresión es la fosa. La diferencia entre un surco y una fosa es que la fosa es un punto y el surco es una línea. ¿Se entiende la diferencia? Esas son las depresiones que puede tener un elemento dentario, la arquitectura en el elemento dentario. Las elevaciones son las cúspides. ¿Saben lo que son las cúspides? El diente es como si fuese, es como si fuese la geografía, básicamente. Las cúspides serían nuestras montañas, ¿sí? Estas montañas, a diferencia de otras, son de base cuadrangular, o sea, son un cuadrado de base, que tiene como una pirámide, que tiene 4 lados, esta cúspide. Otra elevación son los tubérculos, otra elevación son los cingulums, ya vamos a ver que es cada uno, no se preocupen, y otra elevación son los rebordes,
o rebordes marginales, que son los más comunes de encontrar. Entonces, dentro de las elevaciones tenemos cúspides, tubérculos, cingulums y rebordes marginales. Bien, fíjense, cuando uno estudia la anatomía dentaria, hace una línea de referencia por la cual algo es elevación y algo es depresión. Todo lo que está debajo del punto intermedio de la cúspide se denomina elevación y todo lo que está por debajo, el surco y la fosa, se lo denomina depresión. ¿Sí? Es muy sencillo, no, nada muy complejo. Punto intermedio. Sí, el punto intermedio de la cúspide. Bien. Ahora, ¿qué es una cúspide? Vamos a empezar a definir cada elemento arquitectónico. ¿Qué es una cúspide? Es un pico, una punta, una elevación que tiene una base cuadrangular y 4 lados, ya lo dije. ¿Sí? ¿Dónde se va a encontrar la cúspide? El primer diente, hay dientes que tienen cúspides, hay dientes que no tienen cúspides. Los incisivos no poseen cúspides. En cambio, el canino es el primer diente cuspideo que tenemos. O sea, tiene una sola cúspide el canino. Los premolares tienen 2 o 3 cúspides y los molares tienen 3, 4 o 5 cúspides. O 6 también a veces, ¿sí? Entonces, el primer diente unicuspideo es el canino, 2 cúspides o 3 tenemos los premolares, 3, 4 o 5 tenemos los molares. Después vamos a ver en cada uno cuál es la anatomía de cada pieza dental. Eso es lo que se denomina una cúspide. Es como si fuese la punta de una montaña. ¿Se entiende el dibujo, no? Bien. Esta cúspide, como dije, es una base cuadrangular que tiene una punta, un extremo que va a ser libre, o sea, el vértice de esta cúspide va a ser libre y va a estar generalmente donde más los encontramos es en los sectores posteriores, pero salvo el canino que es uno del sector anterior, ¿no? Pero en realidad están en el sector posterior. ¿Por quiénes están delimitadas? Esta cúspide, o este cuadrado, esta base cuadrangular, está delimitada siempre por surcos. Y esto es una definición muy importante, porque no es cualquier surco el que divide. Después vamos a ver que hay clasificaciones de surcos, no es tan fácil esto, pero hay clasificaciones de surcos, pero los que delimitan a las cúspides se denominan surcos primarios. Estos surcos primarios tienen la característica de ser profundos, ¿sí? Porque son mucho más profundos que los surcos secundarios, que los surcos terciarios, que los surcos cuaternarios. Bien. Fíjense. Aquí este es un molar, es un gráfico de un molar visto desde ¿dónde? No me gusta superior e inferior porque puede ser un inferior. Ustedes todavía no lo saben, pero es un superior. Sí, entonces es un corte transversal, ¿sí? Una vista o cruzal, pero es un corte transversal. Bien, entonces, esta cúspide, a su vez, vamos a hablarle de pirámide porque es mucho más fácil. Estos 4 lados se lo denominan facetas. Los 4 lados de esta cúspide se denominan facetas. Tiene un vértice y 4 facetas, ¿sí? Ahora, en la unión de estas 2 facetas, todos imaginen una pirámide, que es lo más fácil. En la unión de estas 2 facetas, es lo que se denomina arista. O sea, la unión de 2 facetas forman una arista. ¿De acuerdo? Entonces tenemos vértices, aristas, facetas y la base de la cúspide. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Bien. Se denomina arista longitudinal. Ahora, hay una diferencia entre las facetas lisas y las facetas armadas. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que es una pirámide? Esta pirámide tiene 4 lados. De los 4 lados, 2 dan hacia la cara oclusal y 2 dan hacia las caras, a la cara libre. ¿Me explico? Por ejemplo, la vestibular. Imagínense en este diente, perdón. En este diente, ¿sí? Este es el vértice de la cúspide, ¿sí? Tengo un lado para acá, un lado para acá, un lado para acá y una faceta para acá. Esa sería la arista. Esto sería la arista. La unión de las 2 facetas es la arista. Entonces, vos tenés el vértice, ¿sí? Está mirado desde arriba, por eso el dibujo,
El vértice, una faceta, 2 facetas, 3 facetas, 4 facetas. Entonces, la unión es la lisa. Estas dos, las que dan hacia la cara oclusal, son facetas armadas, se las denomina. Estas dos que dan hacia las caras del diente, o sea, hacia una cara libre y hacia una cara proximal, se la denominan facetas lisas. ¿Por qué? Por su estructura. Ya van a estudiar que esta cara es lisa y la otra cara tiene defectos anatómicos. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda con la cúspide? Imagina una pirámide, es muy sencillo. ¿Estamos? Facetas armadas y facetas lisas. Las facetas armadas son las que dan hacia la cara oclusal y las facetas lisas son aquellas caras que dan hacia el vestibular, o sea, hacia alguna cara, o la libre o la proximal, dependiendo de qué diente estemos hablando. Bien. Otra elevación es el tubérculo o cingulum, porque son muy parecidos. El tubérculo claramente es una elevación mucho más pequeña que una cúspide, que en realidad es una cúspide que no se transformó en cúspide, que tiene poco desarrollo, y hay piezas dentarias específicas que tienen tubérculos con nombre y apellido. Ejemplo muy común, el primer molar superior tiene lo que se denomina el tubérculo de Carabellis en su cara palatina, que es una cúspide muy chiquitita, pero en realidad es un tubérculo, no es una cúspide. Es una elevación sin forma, en realidad, ¿sí? Vamos, más pequeña. Entonces, ¿qué son los tubérculos? Son pequeñas cúspides, son de esmalte, eso también es importante, son de esmalte, no es de otro, no hay en el cemento tubérculos, ¿sí? Y fíjense, acá este es el tubérculo de Carabellis del primer molar superior en su cara palatina. Esta línea que está acá. ¿Ven? Así. Es una elevación que vamos a ver en esa cara. Igual cuando lo vemos en 3D es muy difícil en un teórico, es mucho más lindo en un práctico. ¿Por qué? Porque vemos el diente en la mano. Entonces es mucho más sencillo poder ver esto. Otros ejemplos de tubérculos son el de Zuckerklan también, que es en los temporarios. Lo tenemos en los segundos molares temporarios. Bien. Un cingulum, en cambio, es un ablandamiento, o sea, es una elevación también, igual que el tubérculo, igual que la cúspide, pero que se da en el tercio cervical. Tercio cervical, ¿cuál es el tercio cervical? ¿Dónde está cervical? Muy bien, la línea cervical, ¿se acuerdan que era la línea que dividía el esmalte del cemento? ¿Sí? Entonces, ¿dónde se encuentran los cingulums? Es un agrandamiento que se encuentra en el tercio cervical de la superficie lingual de la corona de los dientes anteriores. O sea, ¿dónde se encuentran los cingulums? En los incisivos, tanto superiores como inferiores. Ustedes se tocan con la lengua, algunos, porque no todos, en la cara palatina de los incisivos tenemos como una elevación, no es lisa en nuestra cara, tenemos una elevación que se denomina cingulum. Hay gente que no lo tiene, y hay gente que tiene este cingulum en mayor, digamos, es de mayor volumen que en otros, y otros tienen lisas. Se denomina que está, pero que está en menor volumen, es tanto que no se palpa, porque no nos olvidemos que en la boca 1 milímetro es un montón. A veces ustedes dicen, ¿pero dónde está? Me van a preguntar en el dedo. Yo no lo veo. Ahí van a empezar a afinar el ojo y lo van a ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería, profe? Es una elevación, como si fuese una cúspide, que se encuentra en el tercio cervical de los incisivos superiores e inferiores. ¿Está? ¿Se entendió o no? Bien. Se ve más en los superiores. En realidad, ¿se acuerdan que hay tubérculos de desarrollo? Ya estuvieron en la histología estos de los dientes. Bueno, en la génesis del diente hay 4 tubérculos de desarrollo en todos los dientes. Entonces, 3, muchos generan cúspides y algunos generan cíngulos. El incisivo superior y el incisivo inferior no tienen cúspides. Entonces vieron que a veces los nenes tienen como una florcita así de los dientes, de los incisivos, no sé si alguna vez lo vieron, pero se llama flor de lis. Esos son 3 tubérculos de desarrollo y el cuarto es el cingulum.
El círculo es un tubérculo de desarrollo, quiere decir que de ahí se va a desarrollar una cúspide que así termina siendo el premolar, en realidad, por ejemplo, por eso tiene dos cúspides. Bueno, capaz es un poquito más complicado, pero es una forma del tubérculo del desarrollo, el círculo. Ahí, dele pasar de otra forma. Bien, la última elevación que vamos a ver es los rebordes o crestas. También son elevaciones adamantinas, o sea, de esmalte, pero que las vamos a encontrar más que nada en la cara cruzal de los dientes posteriores. Estos, primero vamos a ir con el reborde, una cosa es cresta, otra cosa es reborde, y ya les voy a explicar, la diferencia simplemente es la forma, nada más. Pero dentro de los rebordes, el más común y el que tiene todo el mundo, porque lo tienen todas las piezas dentarias, son los rebordes marginales. ¿Qué quiere decir marginal? Los márgenes de mi pieza dentaria. El más fácil para explicar es el premolar. Fíjense, este es un premolar, es un primer premolar superior, es la cara oclusal de un primer premolar superior. Este es una cara oclusal de un incisivo lateral superior. La marco para la foto. Me estoy dando cuenta. Bueno, en los premolares, los rebordes marginales siempre, no en los premolares solamente. En todas las piezas dentarias, los rebordes marginales son aquellas elevaciones que se encuentran en la cara oclusal, delimitando el borde mesial y el borde distal de cada pieza dentaria. Fíjense, acá. Ustedes imagínense, esto es una cúspide, ¿no? Tiene una faceta, tiene dos facetas armadas, dos facetas lisas, ¿sí? Esta es la punta o la cima de la cúspide. Y acá vamos a encontrar una elevación, como si fuese un bloque acá y un bloque acá, de menor estatura que las cúspides, que la vamos a denominar reborde marginal. ¿Por qué? Porque está en la cara oclusal, pero se encuentra delimitando por mesial y por distal a la pieza dentaria. Es como que hacen el cuadradito de protección del surco. ¿Se entiende lo que digo? No es tan fácil de ver, voy a aclarar, pero está. El reborde marginal para nosotros es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque tiene una gran función el reborde marginal. El reborde marginal es aquel que, gracias a su presencia, permite él y el punto de contacto, o sea, la unión entre ambas piezas dentarias, cuando se tocan las piezas dentarias, forman lo que se denomina un punto de contacto. ¿Vieron cuando ustedes pasan el hilo dental, hace tac, tac? El paciente viene y me dice, no me entra el hilo dental. No, te entra el hilo dental. Lo que pasa es que tiene lo que se denomina un punto de contacto. Ese punto de contacto que está bueno, que esté fuerte, ¿por qué? Porque el reborde marginal y el punto de contacto evitan la entrada de comida entre los dientes. Es muy importante, porque eso evita caries en el tiempo del paciente, ¿sí? Entonces, se encuentra en la cara oclusal de los dientes posteriores. Ahora, en los dientes anteriores también tenemos rebordes marginales, pero lo vamos a encontrar en la cara palatina o lingual de los dientes anteriores. Estos rebordes marginales también delimitan el lado mesial y el lado distal. Miren que digo lado, no digo cara, ¿no? El lado mesial y el lado distal de la cara palatina o lingual. ¿Estamos? ¿Trabalengua? Vieron que hay que apropiarse del vocabulario. Sí es cara. No. Si yo pregunto, ¿dónde se encuentra el reborde marginal? Se encuentra en la cara oclusal de los premolares y molares, delimitando los bordes mesial y distal. No está en la cara oclusal, no está en la cara mesial, está sobre la cara oclusal, poniendo una pantalla así, para que no entre comida. ¿Estamos? Y aquí, en los incisivos se tocan los incisivos, algunos incisivos superiores son bien como cóncavos, como cucharas por detrás, le tocan con la lengua, sienten esa eminencia que es el reborde marginal. ¿Está? Bien. Entonces, se encuentra la cara oclusal, la palatina y igualmente, yo a veces no sé si digo lo que dice ahí, pero toma. Algunas veces este reborde marginal en el primer premolar superior, lo que dice ahí, en el primer premolar superior, a veces este reborde marginal se encuentra surcado, o sea que quiere decir dividido
esta montaña, por así decirla, alargada, que es el reborde marginal, se encuentra dividido por un surquito mesial en el primer premolar superior, una excepción del reborde marginal. Bueno, ¿estamos? Ahora, otro tipo de reborde que no se lo denomina reborde, sino que se lo denomina cresta oblicua o cresta o puente adamantino, es también una eminencia que va a unir dos cúspides. Imagínense, dos cimas de cúspide, este molar tiene 4 cúspides, que es el primer molar superior. El primer molar superior tiene 4 cúspides, ¿sí? De las 4 cúspides hay 2 que están unidas por un puente. O sea, imagínense el vértice de una montaña, el vértice de otra montaña, lo uno con un puente, ¿sí? Por eso se denomina puente adamantino. Adamantino, ¿por qué? Porque es de esmalte. Este es el puente adamantino. Ven que acá no está surcado. A veces el puente adamantino del segundo molar, mucha información para hoy, está surcado, pero no siempre. Y lo normal es que no esté surcado, se denomina puente adamantino. Es una cresta de esmalte que une los vértices de 2 cúspides. En el primer molar superior, este puente se denomina puente adamantino y va de la cúspide vestíbulo distal a la cúspide mesiopalatina. Mucho información, ¿o no? Pero bueno, cuando estudiemos el molar lo vamos a entender, pero como es tan específico de esa pieza dentaria, por eso lo digo. Pero en realidad es una elevación que une 2 cúspides y se encuentra generalmente en el primer molar superior y en el segundo también. Une la cúspide mesiopalatina con la cúspide distovestibular de dicho molar. ¿Vamos? ¿Alguna duda con el reborde? Está muy dormido por una clase tan linda. Otro tipo de reborde es el reborde o cresta triangular. Mucho. Esto es geometría pura. Los rebordes o crestas triangulares se van a encontrar en la superficie oclusal de todos los premolares y molares. Fíjense, a ver si lo puedo marcar acá. Esto es una cúspide, pero entre esta y esta acá hay una elevación. Esa elevación es la cresta triangular, tiene una forma triangulada, en realidad, ¿sí? Entonces, se encuentran los dientes posteriores y va de la punta de la cúspide hacia la superficie oclusal, hacia el centro de la superficie oclusal, ¿sí? ¿Estamos? ¿Y allá por el puente? No, pero el puente es este. Y esta es la cresta. O sea que ves 50 cosas en 3 milímetros. Profe, ¿y ahí cómo se verían las facetas? ¿Las? ¿Facetas era? Las Las caras facetas de la la cúspide cúspide. tenemos una acá, una allá y una allá. O sea, esto forma la cresta. ¿Se entiende? Ok. Está como encima de la arista, sería, de la arista longitudinal de esa cúspide. ¿Ah? Buena pregunta. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda con las elevaciones? Entonces, las elevaciones, cúspides, tubérculos, cingulums, rebordes marginales, rebordes triangulares, puentes adamantinos. Son todas elevaciones. Ahora vamos a ver una cosa más fácil, que son las depresiones, ¿sí? Donde está para abajo. Las depresiones se dividen en 2 grandes grupos en realidad, surcos y fosas. Los surcos son lineales, las fosas son puntuales. Bien, acá se ve mucho mejor el reborde marginal. Esto es el reborde marginal. Esto está surcado este reborde, ¿no? El que les dije la excepción, pero es esto el reborde marginal. Acá va, la fosa está más abajo, ¿se entiende? Más profundo, lo que pasa es que lo pongo de ese lado para entender que entre dos cúspides, lo que divide a 2 cúspides son los surcos, ¿sí? Entonces, acá hay 2 cúspides y acá hay un surco que divide estas 2 cúspides, ¿ya? Entonces, son depresiones amplias, lineales, que van a delimitar las cúspides.
Generalmente estos surcos, los principales, se encuentran en los sectores posteriores, o sea, los premolares y molares. Dentro de los surcos tenemos surcos primarios y surcos secundarios o terciarios o cuaternarios. Pero vamos primero con los primarios y los secundarios, que son los más fáciles, los más importantes. Los surcos primarios o surcos del desarrollo son aquellos surcos que dividen cúspides y que van desde una fosa principal a otra fosa principal. Difícil de explicar, porque todavía no sabemos lo que es fosa, pero vamos hasta ahí. O sea, empieza y termina en una fosa principal. Surco primario, fosa principal. ¿Estamos? Y delimitan, son los, para decirlo en castellano, cuando yo miro el diente, son los surcos más delimitados que tengo. Pero sí tengo que saber como concepto que delimita a las cúspides. ¿Sí? No delimita a un reborde marginal, delimita a una cúspide. ¿Sí? Bien. Fíjense, esto es un surco primario, ¿lo ven? Si por definición es una depresión bien definida, lineal, formada durante el desarrollo del diente, por eso se lo denomina primario o del desarrollo, y normalmente separa lóbulos. Lo que pasa es que normalmente ustedes ya saben lo que es un lóbulo por histología, pero los lóbulos de desarrollo son los que desarrollan las cúspides, ¿sí? O sea, un diente tiene 4 lóbulos de desarrollo. Hay en dientes que están más desarrollados los 4 lóbulos, hay dientes que tienen desarrollado 1, hay dientes que tienen desarrollado 2, 3, etc. Entonces, delimita y divide, en este caso, por ejemplo, en el premolar, 2 lóbulos de desarrollo, que si tuviera una molar, 4 lóbulos de desarrollo. O cúspides. Bueno, no, pero sí. Y estos surcos primarios van a tener un nombre, no son surcos primarios. Van a tener un nombre, depende de qué. Depende de qué cúspide dividan y en qué elemento dentario estemos hablando. Por ejemplo, este surco primario se llama mesio-distal. ¿Por qué? Porque va de mesial a distal. Generalmente el surco tiene el nombre de su localización o de dónde hasta dónde va. Entonces, tenemos, si yo tengo que describir la cara oclusal de este premolar, tenemos 2 cúspides con un surco del desarrollo primario mesio-distal. Entonces yo ya ahí dije todo. Falta un poquito, pero vamos hasta ahí. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. El surco, otra depresión, son los surcos secundarios o suplementarios. ¿Sí? Son delimitaciones mucho menos lineales, menos evidentes, por así decirlo, menos marcadas, que van a no dividen cúspides y hacen el diseño del diente en realidad. Y delimitan también a los rebordes marginales. Fíjense, este surco secundario delimita al reborde marginal mesial y al reborde marginal distal y al reborde marginal mesial. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, como síntesis, miren las diferencias. Les puse así, yo a veces pongo como síntesis. El surco primario, miren todas las características que tiene que tener para ser un surco primario. Lo digo ¿por qué? Porque esto es re importante. Después nosotros en los exámenes tomamos este surco que es un primario, un secundario, un tercero, un cuadrado. Y después, hay veces que lo confunden, y es más importante saber por qué es un primario que si le dan en el diente. ¿Te parece que dibujé? Y pues es casi todo dibujar. Y casi todo ustedes tienen que dibujar. O sea que practiquen dibujar la cara oclusal y los dientes. Es el momento, miren, hay una profe, la doctora Eli, tiene una habilidad muy importante que es más maestra que profesora, le digo yo, porque sabe sabe dibujar como los dioses. Yo soy un pez dibujar. Dibuja como los dioses. Y ella me enseñó que en realidad la forma más fácil de aprender anatomía dentaria es agarrar una hoja de calcar, chicos. Hay que calcar el diente. Cuando uno calca el diente, y a los prácticos generalmente les hace llevar hojas de calcar,
cuando ustedes calcan el diente, empiezan a entender las proporciones del diente y qué es más fuerte, qué es más. O sea, hay que volverse como en la primaria, que llevo los lápices de colores, llevar los lápices de colores, marcar el surco primario de tal color, el surco secundario de tal color. La anatomía es muy importante para que usted, ¿por qué? Porque ustedes en un futuro van a dibujar eso todos los días de su vida. Entonces, la verdad que la diferencia de operatoria o la diferencia de un buen odontólogo de esa especialidad es que es un gran imitador de la naturaleza y nosotros debemos ser imitadores de la naturaleza. Entonces, si no sabemos que tiene un surco de 2 milímetros en el reborde marginal mesial del segundo premolar superior, y no lo voy a dibujar nunca, y eso no es porque se me ocurre que sea linda la cara de la cara oclusal, sino que cada elemento de la arquitectura del diente tiene una función. O sea, la cúspide tiene 4 lados por una función. Ya van a estudiar cuando estudien fisiología. Se denomina faceta armada porque es la faceta que está destinada a hacer el contacto para que no genere un punto de contacto prematuro, para que pueda triturar el alimento, para que el paciente no tenga bruxismo, o sea, para un montón de cosas. Ustedes hacen un arreglo, no sé si les pasó alguna vez que le hicieron un arreglo, 1 milímetro más alto, y es porque la faceta armada de la cúspide no la bajaron y hicieron una cosa chata cuando le hacen el arreglo en vez de hacer la forma de la cúspide, les toca ese punto de contacto y les genera un lío terrible. Primero, apiñamiento dentario en el tiempo, y segundo, pueden matar la muela. O sea, cuando ustedes le hacen un arreglo y el arreglo queda alto, hay que bajarlo hasta que no quede alto, no irse a su casa. El vago hace que se vaya a su casa. Ay, me toca un poquito más, un poquito más, un poquito más. Dice, el odontólogo se aburre y dice, bueno, ya está, total te vas a acostumbrar. Si te vas a acostumbrar, pero te va a hacer un problemón futuro. ¿Sí? Entonces, es importante la anatomía. Entonces, la diferencia básica entre los principales y los secundarios es que nacen de una fosa principal, ya se los dije, ¿se acuerdan? Nace siempre de una fosa principal y nace de una fosa principal hacia palatino. ¿Qué dice? Nace de una fosa principal hacia una principal o secundaria o cara libre. O sea, el surco principal puede ir de una fosa principal a otra fosa principal, de una fosa principal a una secundaria, pero también van hacia las caras libres, porque generalmente vieron que vemos que van hacia las caras proximales, esa mesial, la distal, pero a veces también el surco primario, ¿qué pasa? Cuando tenemos 4 cúspides, tiene que ir hacia la cara libre de un cubo, que es un molar. Tenemos el surco secundario, va a dividir cúspide, por lo tanto va a ir hacia una cara libre, ¿sí? Y la clave es que separa 2 cúspides, esa es la clave del surco principal. En cambio, los surcos secundarios nacen de una fosa secundaria, se dirigen hacia caras libres generalmente, más que hacia caras proximales, y delimitan rebordes marginales o lóbulos. Fíjense, no delimitan cúspides. ¿Estamos? Entonces, esto es importante porque si yo tengo 4 cúspides, ¿cuántos surcos secundarios voy a tener? Porque yo a veces me pregunto, cuando ustedes estudian tanto de memoria, ¿saben por qué es? Porque no saben esto. Porque si yo sé que un molar tiene 4 cúspides, ¿cuántos surcos principales puedo tener? Vamos a hacerlo. ¿Principales cuántos? Vamos a hacerlo. Tengo un cuadrado. Lo quiero dividir en 4. Ayúdenme. Lo divido a la mitad. Y lo divido en la otra mitad. ¿No? Acá que se forma una fosa. ¿Cuántos surcos principales tengo? 4. ¿Cuántos tengo? 4. Mirá. Fosa principal. Es general esto, ¿no? O sea, que el que me contesta, el primer molar, hay variaciones, por supuesto, pero el que me contesta que un elemento dentario tiene 4 cúspides y tiene 2 surcos principales, no hay o uno, no entendió nada de la anatomía dentaria. O
¿Se entiende? Ahora, si yo tengo un elemento dentario que tiene dos cúspides, ayúdenme a dividir esto. ¿Cómo lo dividimos? Lo dividimos así en dos. ¿Cuántos surcos principales tenemos? Uno. Uno. No hay ninguna intersección, no. ¿Sí? O sea, ¿por qué no está la fosa? En realidad hay fosas, pero las fosas están acá. Pasa que en una intersección siempre tenés una fosa. ¿Entendés? Entonces acá, más allá de que después se dibuje así y acá está el reborde marginal, y un premolar sería como así, más o menos, no hay forma en que si tengo dos cúspides tenga 4 surcos principales. Puedo tener 1000 secundarios, pero principales no. Porque los principales son los que dividen las cúspides. Si tengo 2 cúspides, tengo que dividir en 2. ¿Sí? Bien. Bueno. Ahora. Como síntesis, entonces tengo en una pieza dentaria, esta pieza dentaria es como diría mi hija, que ella me decía, icónica, la palabra que yo tengo muy claro todavía. Estoy vestida icónica, mamá. Icónica, mamá mía. Pero me reí una tarde. Bueno, entonces tengo elementos dentarios, fosas y surcos, claramente. Fosas principales o secundarias, surcos principales o secundarios. No hay mucho para decir. En esta pieza dentaria icónica. ¿Por qué es icónica? Porque es la única elemento dentario que tiene 5 cúspides. Entonces, ¿yo me puedo confundir este elemento dentario con otro? No, porque es el único que tiene 5 cúspides. ¿Quién es el elemento dentario que tiene 5 cúspides? El primer molar inferior. Primer molar inferior, 5 cúspides. Y otra cosa que digo siempre, si usted viene a un final y yo le doy un elemento con 5 cúspides, que es un primer molar inferior, y me contestan, no sé quién es, ¿a usted qué le parece? ¿Yo puedo llegar a hacer otra pregunta? No, porque es icónico, dijimos, ¿o no? Sí. Ahora, esta pieza dentaria es muy charlable, según los autores. ¿Cuántos surcos principales tiene y cuántas fosas principales tiene? Voy a decir. Si ustedes miran este dibujito, ya sabiendo lo que sabemos, inferior. Bueno, quería decir otra cosa, pero ya no. Bueno, si ustedes tienen este dibujito, ¿sí? Esto es una fosa ¿qué? ¿Y esta? ¿Divide cúspide? O sea, ¿estos dos surcos dividen cúspide o no? Bien. Y se unen 2 surcos, entonces estos son 2 surcos principales. Por lo tanto, esto es una fosa. ¿Este surco divide fosa? ¿Divide cúspide? Sí, entonces es un surco principal. ¿Este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Este? No. Este tampoco. ¿Cuántos surcos principales tiene? Y el cuerpo. 7. Ahora. ¿Qué cosa? Esto es una fosa. Y esto es otra. Y esto es otra. Esto es un surco y esto es un surco. Sí. Si voy de una fosa primaria a una fosa primaria, ¿qué era? Un surco primario. ¿Son? 7. 7. Muy bien. Entonces es un elemento dentario que tiene 7 surcos principales. ¿Sí? Un montón. Por eso dijo él. Y tiene, me encantó, y tiene 2 fosas secundarias. ¿Sí? Ahora. No, ahora. Voy a hacer la pregunta para veces. Tacha eso. No sé. ¿Cuántos surcos secundarios tiene? 4. Bien, era surco, no era fosa. Ahora, ¿cuántas fosas principales tiene? 3. A ver. 2. 3. Ah, no, una, ¿no? 3 porque dijo que era la principal en un surco. Ahí llegamos. ¿Esto qué era? ¿Quién llega acá? Un primario con un
Entonces, ¿es una? Cosa primaria. Secundaria. No, en la primaria porque era la principal o secundaria. Exacto. La fosa primaria llega dos surcos primarios o uno primario y uno secundario. Por lo tanto, esa fosa es principal, sí, o primaria. O sea, hay 5. 5 fosas primarias, ¿se entiende? Ahora, acá hay otra fosa secundaria. ¿Dónde? Acá. Acá. Ahí está. Ahí. Secundaria, no importa la cantidad en el diente, nunca estudiamos cuántas fosas secundarias tiene porque hay muchos surcos suplementarios, entonces no es anatómicamente siempre igual. Entonces no vamos a, pero yo no le voy a preguntar cuántos surcos, fosas secundarias tiene un molar. Sí, los surcos. Porque hay los molares, los sectores posteriores, hay algo que siempre tienen. Por eso es importante, miren la tontería del video, por eso les vuelvo a repetir, es re importante que lean la primera parte del capítulo. ¿Por qué? Porque les dicen todos estos tips. Entonces, cuando vos sabés estos tips, que sabés que una fosa divide cúspide en una fosa principal, es muy fácil estudiar la anatomía dentaria. ¿Me entienden? Porque si no estudiamos de memoria cuántas fosas tiene un elemento. ¿Ya? Pero si yo sé la cantidad de cúspides, ya sé casi todo. ¿Se entiende? Bien. ¿Sabes eso? A ver, voy a hacer el bueno. ¿Estamos? ¿Qué hora es? Un cuarto. Ah, bien. Bueno. Fosas. Ah, no había dos fosas. Entonces, la fosa, una es una depresión única, chiquitita, localizada. Ya explicamos cuál es la principal, ¿o no? Sí. Bien. Bien. Entonces, miren esta molar. Este molar es un segundo molar inferior. Tiene 4 cúspides, una fosa principal, 1, 2, 3, 4 surcos principales, 1, 2, 3, 4 secundarios, cresta marginal y cresta marginal. Cúspide. Todo lleva nombre y apellido. ¿Qué quiere decir? Tengo una cúspide mesio-palatina, mesio-vestibular, mesio-lingual, de acuerdo a qué pieza dentaria esté hablando. Un surco que se habla, depende de dónde se dirige, mesial, distal, vestíbulo-palatino, ¿no? Fosa central, fosa mesial, fosa distal, fosa palatina, fosa lingual. ¿Sí? Todo tiene nombre y apellido. ¿Estamos? Bien. Bueno, acá les hice un resumen, más o menos. ¿Estamos entre fosa y surco, la diferencia? Hay otra cosa que se llama, aparte de fosa, se llama... Bueno, ya no sé, perdón. Ay, lindo, diré una amiga mía que después de los 48 era lindo cuando hablaba de COVID. Ahora no se habla más de COVID. Hay unas características generales, yo. Si el fondo de la fosa es de esmalte, se denomina fosa. Si el fondo es de dentina, se lo denominamos yo, pero no importa eso porque es una patología. Es una patología. Nosotros no tenemos que terminar en dentina, por eso no importa. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las características de todos los dientes? Todos los dientes tienen esto, y esto es importante. ¿Por qué? ¿Por qué nos sirve un montón? Porque cuando yo tengo que hablar de un diente, si yo sé las características generales, ya digo un montón de dientes. Ejemplo, nunca un diente es simétrico. Son todos asimétricos. Nunca el derecho es igual al izquierdo. Y la paciente que quiere todo igual el derecho con el izquierdo. Quiere el piano puesto en los dientes, ¿o no? Como un jugador de fútbol. Divino, le quedan los anillos. Bueno, asimetría. Siempre son superficies curvas. Nunca hay una superficie plana. El diente es convexo en todo su sentido del espacio. Al diente hay que pensarlo como un globo. Nunca hay que pensarlo como un cubo en realidad. ¿Sí? Pero para escribir es fácil el cubo. Pero siempre sus caras son curvas.
nunca son rectas. Yo cuando dibujo, tengo que dibujar curvo, no puedo dibujar recto. Convergencia de las caras proximales hacia el palatino. ¿Saben lo que quiere decir convergencia? Exacto, dos planos se unen en un punto, convergen en un punto. Por lo tanto, todas las caras proximales convergen hacia palatino. ¿Qué quiere decir esto? Muy importante. Si yo tengo mi cara vestibular y mi cara palatina, por ejemplo, de un incisivo inferior o superior, ¿sí? Y yo quiero hacer un corte transversal de este incisivo. La cara vestibular tiene un diámetro y su cara palatina tiene un diámetro menor siempre. ¿Por qué siempre? Porque las caras proximales convergen hacia palatino. Entonces, por obviedad, si todas mis caras, ¿se entienden? Caras proximales convergen hacia palatino, ¿se entiende esa? Que las caras proximales siempre van hacia palatino, siempre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Que todas mis caras vestibulares son más grandes que mis caras palatinas. ¿O no? Si convergen las caras proximales. ¿Estamos? Entonces, yo no puedo decir, porque ustedes siempre dicen un poquito más grande, un poquito, un cosito, no se puede hablar así. Hay que hablar con propiedad. ¿Estamos? Entonces, las caras proximales convergen hacia palatino. Otra generalidad es que las caras proximales convergen hacia cervical. ¿Qué quiere decir esto? Que el diámetro de mi borde incisal siempre es mayor que el diámetro de mi tercio cervical. Porque convergen hacia cervical. Los inferiores convergen, tanto molares como incisivos y caninos, todos. ¿Estamos? Entonces, nunca mi borde, mi cara oclusal, vamos a aclarar que son los dientes permanentes, porque los dientes de leche nunca mi borde incisal va a ser de mayor tamaño que mi tercio cervical, porque convergen hacia cervical. ¿Estamos o no? O sea, superior es cervical, inferior es palatino. No. Otro mapa. ¿Cómo? ¿Qué era cervical? Entre el esmalte y Entonces el cuello del diente. Palatino es la espalda del diente. Ah, ok. Convergen en un triángulo así. Bien. Pero si yo soy inferior, es así, pero converge hacia cervical. ¿Está? ¿Sí o no? Y el otro, o sea, palatino es para atrás. Palatino es hacia atrás. Bien. Si se tengo más chiquito acá, más grande. Bien. Otro. Las caras libres convergen hacia oclusal. Las caras proximales hacia cervical, pero las caras libres hacia oclusal. O sea, las caras libres, ¿cuáles eran? Palatino y vestibular. Convergen hacia oclusal. O sea, que son más anchas. ¿Me explico o no? No sé cómo explicarlo, pero es fácil. Dibujar. Las caras libres convergen hacia oclusal. En cambio, las caras proximales convergen hacia cervical. ¿Sí o no? O sea, mi cubito está así y así. Estas son las caras proximales, estas son las caras. Por eso cuando nos ponemos ortodoncia le ponían esas bandas o esas coronas, son retentivas. En cambio, las dientes de leche es al revés, por eso es distinto. ¿Sí? Miren que son 5 frases, pero es un montón. Todas tienen convergencia de las caras libres hacia distal. Distal lejos de la línea media. Entonces, mi cara libre, ¿cuáles eran? Palatino y vestibular. Convergen hacia distal. Por lo tanto, siempre la pieza dentaria, la cara mesial, es más grande que mi cara vestibular. ¿Se entiende lo que digo o no? Si la cara libre converge hacia distal, ¿sí? La cara, eso da como resultado que mi cara mesial es más grande que mi cara distal, porque convergen hacia distal.
Eso es muy importante para el segundo molar inferior, por ejemplo, para poder saber el lado. Es muy difícil. Si yo sé eso, sé cómo arreglarlo. Entonces, las caras libres convergen hacia distal. ¿Estamos? Estudien eso, les parece tonto, pero es re importante para la descripción de todos los dientes. Diferencias entre las caras libres, tamaño, superficie. Ninguna cara libre es igual. Bueno, eso es cierto. Y diferencia entre las caras proximales, ninguna cara proximal. Todos tienen línea ecuatorial, todos tienen línea cervical y todos tienen porción radicular. Todos saben lo que es la línea ecuatorial y la línea cervical, ¿no? Bueno, vamos con la ecuatorial. Cervical ya dijimos, línea cervical, límite cementario, ya le pusimos 50 nombres. Cuello de pieza dentaria, ¿no? Todos son la línea cervical. Ahora, la línea ecuatorial es una línea imaginaria que pasa. ¿Vieron cuando agarramos el mundo, el ecuador del mundo o no? ¿Se acuerdan que yo les dije que todos los vientos son como un globo? ¿O no? ¿Sí? Entonces, el ecuador de este globo es la línea ecuatorial. Es la línea de mayor diámetro que encontramos de mesial a distal. Es el ecuador de mi mundo, es el ecuador de la corona. Eso se denomina línea ecuatorial. No hay una línea anatómica. ¿Sí? ¿Línea de mayor diámetro? ¿Cómo? Cuando vos haces una circunferencia de mesial a distal, unís los puntos y ese es el ecuador de la pieza dental. Bien. Esto es, bueno, en ese punto, no sé, en ese plano. Sí, pero es imaginaria. Pero es el límite de el ecuador es donde hay mayor diámetro de la pieza dentaria. Donde hay más diámetro de la corona de mi pieza dentaria, esa es la línea ecuatorial. ¿Cómo? Sí, no es la mitad, porque a veces la línea ecuatorial está más arriba o más abajo dependiendo de cada pieza dentaria. Es el diámetro mayor de la corona, por así decirlo. Así sería mejor. Mayor diámetro de la corona. Por ejemplo, acá sería ahí. Entonces, esta curva, el punto mayor y el punto mayor de esta curva, a veces las líneas ecuatoriales no son derechas, ¿no? Son así. Generalmente, en el extremo de la línea ecuatorial, cuando se unen dos líneas ecuatoriales, forman el punto de contacto. ¿Por qué? Porque el mayor diámetro con el mayor diámetro es el punto en donde se juntan los dos dientes, donde se unen los dos dientes. ¿Ah? Bien. Bueno. Otra característica. Todo esto me lo van a agradecer esta pavadita, porque no saben lo que es leer la primera parte del libro. Les hice un resumen. Siempre las piezas dentarias tienen estrechamiento lingual. Voy a marcar acá. Miren, los que más nos enseñan la anatomía dentaria son los premolares. Generalmente los premolares tienen todas las características que tienen todos y son dientes simples, sencillos, limpios. O sea, si tengo que empezar a estudiar, vamos a empezar a estudiar el premolar porque es el sistema fácil para poder estudiar. Entonces, fíjense, son estrechos lingualmente. Esto es por la convergencia que tienen las caras proximales, ¿se acuerdan? Tienen un tamaño relativo de la cúspide lingual, que quiere decir que es más pequeña que mi cúspide vestibular. Fíjense, el ancho de esta cúspide, ¿lo ven las marquitas que les dice? Es distinta que el ancho de esta cúspide. ¿Sí? La altura de la cúspide es mucho más pequeña siempre la cúspide lingual que la cúspide vestibular. Son generalidades, no es de solo del premolar, es de todo. Lo que pasa es que en el premolar se ve mucho más fácil, porque es bien significativo. En otras piezas dentarias se ve mucho menos la relación del milímetro. ¿Sí? A lo mejor es por 1 milímetro, pero lo es. Miren, la altura relativa de las cúspides, la diferencia de altura de las cúspides, lo que le acabo de decir. Fíjense, esta es una vestibular y esta es una lingual. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos surcos muchos surcos suplementarios del mesial que corta el reborde marginal mesial. Y fíjense, miren, el 60% es cúspide vestibular, el 40% es cúspide
palatina o lingual. O sea, por eso siempre la cúspide vestibular es más grande. Esto ya lo dije todo, nomás, estoy mostrando los gráficos, ¿no? La cúspide vestibular es más grande siempre que la lingual o palatina. ¿Estamos? Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos cada pieza. ¿Estamos hasta ahí? Yo les recomiendo una cosa muy importante, muy importante. Anatomía dentaria es fácil, pero es difícil a la vez cuando no saben nada. Por favor, cuando vayan al práctico, lean el diente que van a dar, porque si no es tiempo perdido. Se lo digo a los de comisión, el que no viene con el diente leído, toco examen al entrar, o sea que el que no viene con el diente leído se va a poner en otra mesa, porque la verdad que pierde tiempo el que no conoce la pieza dental. ¿Estamos? No quiero que sepan de memoria, quiero que